Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que cambiaron para siempre la manera de entender la ciencia ficción. 2001, una odisea del espacio, estrenada en 1968 y dirigida por Stanley Kubrick. La película nos lleva desde los orígenes de la humanidad hasta un futuro en el que la tecnología, la inteligencia artificial y un misterioso monolito parecen estar conectados con nuestra propia evolución. Protagonizada por Keir Dullea y Gary Lockwood, la película sigue a un grupo de astronautas cuya misión hacia Júpiter se convierte en una experiencia mucho más grande y perturbadora de lo que podían imaginar. Con un presupuesto de unos $10.5 millones, una cantidad altísima para la época, terminó recaudando cerca de 70 millones a nivel mundial, unas casi 7 veces su presupuesto de producción. Y si hablamos de crítica, estamos frente a una auténtica institución. Tiene 90% en Rotten Tomatoes y 84 sobre 100 en Metacritic, con ambas plataformas situándola en territorio de amplio reconocimiento crítico. Pero antes de comenzar, si disfrutas de este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas críticas. También puedes encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están disponibles en la descripción de este video. Y ahora sí, hablemos de una película que más que contar una historia sobre el futuro, decidió preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde podríamos estar evolucionando. Y es que realmente Stanley Kubrick merece un video completo solo para hablar de él. Nacido en Nueva York en 1928, comenzó su carrera como fotógrafo antes de entrar al mundo del cine y convertirse en uno de los directores más obsesivos, perfeccionistas e influyentes de la historia. Desde Killer's Kiss y The Killing hasta Paths of Glory, Spartacus, Lolita. Bueno, en fin, Kubrick fue construyendo una filmografía que parecía negarse a permanecer dentro de un solo género. Después llegarían películas como Doctor Strangelove, esta que estamos hablando, 2001, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, The Shining, Full Metal Jacket y finalmente Eyes Wide Shut. Definitivamente una trayectoria relativamente pequeña en cantidad, pero gigantesca en influencia. Y es que lo fascinante de Kubrick es que prácticamente cada película parece una reinvención de sí mismo. No buscaba simplemente contar historias, quería controlar cada elemento de la experiencia cinematográfica, desde la fotografía y el montaje hasta la música, el diseño de producción y la actuación. En 2001 llevó ese montaje o esa obsesión al límite. Trabajó durante años para conseguir que el futuro mostrado en pantalla pareciera científicamente posible, consultando especialistas, rodeándose de diseñadores técnicos y artistas capaces de construir una visión del espacio que para 1968 parecía directamente imposible. La producción de la película de 2001 comenzó por allá en 1965 y terminó tomando alrededor de 4 años, mientras el presupuesto también crecía considerablemente. Kubrick no quería hacer otra película de monstruos espaciales ni una aventura al estilo pulp. Quería hacer, según la propia concepción del proyecto, una película de ciencia ficción que tratara el género con absoluta seriedad. Y lo consiguió. Digamos que de una manera tan radical que todavía hoy resulta difícil encontrar una película que haya intentado algo parecido con semejante nivel de precisión. Y bueno, aquí tenemos que hablar también de Arthur C. Clarke, porque 2001 no nació exclusivamente en la cabeza de Kubrick. La película tiene su origen en el cuento The Sentinel, el Centinela, escrito por Clarke en 1948. Y posteriormente Kubrick y Clarke desarrollaron juntos el guión y la historia que terminaría convirtiéndose tanto en la película como en la novela 2001 A Space Odyssey. Y aquí aparece una diferencia fascinante. El libro y la película no son exactamente la misma experiencia. De hecho, la novela de Clarke fue publicada después del estreno de la película, aunque ambos proyectos se desarrollaron prácticamente en paralelo. Clarke explica muchas cosas que Kubrick deliberadamente decidió mantener en el terreno de la ambigüedad. En la novela sabemos mucho más sobre el propósito del monolito, sobre la misión del Discovery, sobre Hall, sobre lo que ocurre realmente con Bauman. Incluso cambia un elemento fundamental. En el libro, el viaje se dirige hacia Saturno y su luna Jápeto o Jápeto, mientras que Kubrick terminó llevando la película hacia Júpiter. Y para mí esa diferencia resume perfectamente la relación entre ambos medios. Clarke quería explicar el universo que había imaginado y Kubrick quería que nosotros lo experimentáramos.
el libro responde a algunas preguntas, la película prefiere dejarte con ellas. Y eso es precisamente lo que hace que 2001 siga siendo una experiencia tan discutida casi 6 décadas después. Pero hay otro elemento que convirtió a 2001 en algo completamente distinto a cualquier película de ciencia ficción anterior, y me refiero a su música. Kubrick tomó una decisión que inicialmente podía parecer extraña y que terminó siendo histórica. En lugar de utilizar una banda sonora tradicional como acompañamiento permanente, seleccionó piezas de música clásica que terminaron fusionándose de manera inseparable con las imágenes. Así tenemos, por ejemplo, a Así habló Zaratustra de Richard Strauss, acompañando el amanecer de la humanidad, por ejemplo, o el Danubio Azul de Johann Strauss, convirtiendo el movimiento de las naves espaciales en una especie de ballet cósmico, y las composiciones de otros como Giorgio Ligeti, creando una sensación de misterio, inmensidad y amenaza. Lo curioso es que Kubrick sí había encargado una partitura original al compositor Alex North, pero finalmente decidió no utilizarla y reemplazarla por estas piezas preexistentes. Y qué decisión tan extraordinaria, porque después de 2001 es prácticamente imposible escuchar el Danubio Azul sin imaginar una nave girando lentamente alrededor de una estación espacial, o por lo menos es imposible para mí. La música dejó de ser un simple acompañamiento y pasó a convertirse en parte de la narrativa. Kubrick entendió que el espacio no tenía que sonar como una explosión permanente de orquesta, podía sonar como una sinfonía, podía sentirse elegante, solemne, aterrador y absolutamente desconocido. Y ahora vamos a hablar un poquito de los actores. Kirk Dooley interpreta al Dr. David Bowman, mientras que Gary Lockwood interpreta al Dr. Frank Poole, dos astronautas que representan perfectamente la manera en que Kubrick quería mostrar al ser humano dentro de un futuro tecnológico, disciplinado, contenido y casi mecánico. Dooley construye a Bowman desde la observación, el silencio, y precisamente por eso su actuación puede parecer fría si esperamos el tipo de expresividad convencional que encontraremos en otras películas, pues. Pero aquí esa contención es fundamental. Bowman no necesita pronunciar grandes discursos sobre la película. Realmente está interesado en observar al personaje, enfrentarse a situaciones que superan completamente su capacidad de comprensión. Lockwood, por su parte, aporta una presencia igualmente sobria como Frank Poole, especialmente durante la vida cotidiana a bordo del Discovery. Y bueno, después tenemos a Hal Noemil, cuya voz pertenece a Douglas Rain en su versión original. Aunque no vemos un rostro humano detrás de Hal, pocas veces una voz ha conseguido transmitir tanta personalidad. La ironía es evidente, los seres humanos parecen robots y la computadora parece tener emociones. Hal siente miedo, orgullo, culpa y desesperación. Los astronautas simplemente continúan realizando sus tareas. Ese contraste es una de las grandes ideas de la película, y cuando llega el momento de desconectar a Hal, la escena funciona precisamente porque Kubrick consigue que sintamos compasión por una máquina. Y es que uno de los grandes logros de 2001 está en su estructura. Kubrick no construye una aventura tradicional con un protagonista que, vamos a decir así, recibe una misión, enfrenta obstáculos y finalmente alcanza un objetivo. Lo que tenemos son grandes bloques narrativos separados por enormes saltos temporales. Comenzamos hace millones de años con los homínidos y el descubrimiento del monolito, saltamos hacia un futuro espacial y finalmente terminamos en una dimensión que parece estar fuera de nuestra comprensión. Es prácticamente una historia sobre la evolución, pero contada sin necesidad de explicarla. Y ahí aparece uno de los cortes más famosos de la historia del cine. El hueso lanzado al aire por el simio se convierte en una nave espacial. En apenas unos segundos, Kubrick conecta millones de años de evolución tecnológica. El arma primitiva y la nave espacial son, en el fondo, dos versiones de la misma idea. Herramientas creadas por una especie que acaba de descubrir que puede transformar su entorno. Y quizás ahí está una de las grandes preguntas centrales de la película. ¿La tecnología nos está haciendo más humanos o simplemente nos está llevando hacia otra cosa? La ciencia ficción antes de 2001 ya había imaginado viajes espaciales, extraterrestres, robots y futuros tecnológicos, pero Kubrick quiso que el espacio tuviera peso, quiso que pareciera un lugar real. Las naves no se mueven como aviones porque en el espacio no hay aire que las frene. Las personas flotan cuando corresponde. Las estaciones espaciales tienen gravedad artificial.
Los interiores están diseñados como espacios funcionales y no como simples decorados futuristas. Y todo esto fue conseguido mediante efectos visuales que todavía hoy, 2026, cuando estoy haciendo este video, resultan impresionantes. La película fue reconocida con el Oscar a los mejores efectos visuales. Irónicamente, el único premio de la Academia que Kubrick ganó personalmente. Pero lo verdaderamente increíble es que muchas de esas imágenes continúan funcionando porque fueron construidas físicamente, fotografiadas y animadas con una precisión extraordinaria, en lugar de depender de efectos digitales que inevitablemente envejecen de acuerdo con la tecnología disponible. La Biblioteca del Congreso destaca precisamente el salto tecnológico que representó la película frente a la ciencia ficción cinematográfica que la precedió. Y lo más impresionante es que Kubrick estaba haciendo todo esto antes de que el ser humano hubiera pisado la luna. También tenemos el famoso monolito. Y aquí es donde en 2001 se convierte en una película que no necesariamente quiere darte respuestas. El monolito aparece en momentos decisivos de la evolución humana y parece estar relacionado con saltos fundamentales en nuestra conciencia. Pero Kubrick jamás se detiene a explicarnos qué es, quién lo construyó o cuáles son exactamente sus intenciones. Y eso puede resultar frustrante si entramos a la película esperando que cada misterio tenga una solución concreta. Pero creo que esa es precisamente la trampa. El monolito funciona mejor como una pregunta que como una respuesta. Es una representación de aquello que está más allá de nuestro conocimiento. Puede ser una herramienta, un mensaje, una presencia extraterrestre o incluso una metáfora de la evolución. Clarke tenía ideas mucho más concretas sobre estos elementos, pero Kubrick eligió conservar buena parte del misterio. Los documentos relacionados con el desarrollo de la película muestran incluso cómo el concepto del objeto fue cambiando durante el proceso, pasando de una idea inicial de un cubo a la forma rectangular del monolito que conocemos. Y esa decisión es fundamental porque convierte al espectador en parte activa de la película. No estamos simplemente mirando, estamos intentando interpretar. Y a mí eso en lo personal me encanta. Y entonces también aparece HAL 9000, que para mí es el corazón emocional de 2001. Porque si el monolito representa aquello que no comprendemos, HAL representa algo que creemos comprender demasiado bien: la inteligencia artificial, un tema que más en día no puede estar. HAL fue diseñado para ser perfecto. No puede cometer errores, no puede fallar, y precisamente esa necesidad de perfección termina convirtiéndose en su mayor problema. Cuando HAL comienza a comportarse de manera extraña, la película abandona momentáneamente su tono contemplativo y se transforma en un thriller de una tensión para mí increíble. Lo extraordinario es que Kubrick no necesita convertir a HAL en una máquina monstruosa. No hay gritos, no hay movimientos violentos, no hay una apariencia amenazante. Solo tenemos una voz tranquila y un ojo rojo observándolo todo. Y eso podría resultar incluso mucho más aterrador. HAL no parece una máquina malvada, parece una máquina que está intentando resolver un problema. El problema es que los seres humanos forman parte de ese problema. Y cuando Dave decide desconectarlo, asistimos a una de las escenas más extrañamente conmovedoras de toda la película. HAL canta mientras pierde progresivamente sus funciones. Recuerda una canción de su infancia y termina regresando a un estado casi infantil. En ese momento la película invierte completamente nuestra percepción. La máquina parece estar muriendo y nosotros somos quienes estamos ejecutando la sentencia. Y la verdad es que una de las críticas más habituales contra 2001 es que podría resultar demasiado lenta. Y honestamente, entiendo perfectamente de dónde viene esa crítica. Hay momentos en los que Kubrick parece empeñado en hacerte sentir cada segundo del viaje. Las naves tardan en llegar a sus destinos. Los personajes caminan por pasillos durante largos periodos. Hay escenas en las que prácticamente no sucede nada desde una perspectiva narrativa convencional. Pero creo que confundir lentitud con falta de contenido es injusto. Sí, el ritmo de 2001 forma parte de lo que la película está diciendo. Kubrick quiere que sintamos la escala del universo, quiere que experimentemos el tiempo de los viajes espaciales, el aislamiento de los astronautas y la insignificancia del ser humano frente a algo muchísimo más grande. Si editáramos la película para hacerla más dinámica, probablemente sería más entretenida, digo yo, pero dejaría de ser 2001.
Aquí el silencio no es un vacío, es parte del discurso y precisamente por eso creo que es una película que no funciona igual en todas las circunstancias. Hay que entrar en ella con otra disposición mental. No es una película que te persigue para mantenerte entretenido, es una película que espera que tú te acerques a ella. Y luego llegamos al tramo final, probablemente uno de los pasajes más discutidos de toda la historia del cine. Dave atraviesa el Stargate y entra en una secuencia visual que parece romper las reglas del espacio, tiempo y percepción. Después aparece en una habitación extraña, observa diferentes versiones de sí mismo envejeciendo y finalmente se encuentra frente al monolito una vez más. Y entonces nace el famoso Star Child. Kubrick no explica exactamente qué significa todo eso y sinceramente no creo que tenga sentido reducirlo a una sola interpretación. A ver, podemos hablar de evolución, renacimiento, trascendencia, inteligencia extraterrestre, conciencia o incluso de la desaparición de la humanidad tal como la conocemos. El propio Clarke ofrece respuestas más concretas en la novela, pero la película deliberadamente deja ese espacio abierto. Y eso es parte de su poder. Hay películas que quieres comprender completamente. 2001 es una película que quieres volver a experimentar. Cada revisión puede hacer que una imagen adquiera un significado diferente y quizás por eso sigue viva después de tantas décadas. No necesita que nosotros tengamos una respuesta definitiva, solo necesita que sigamos haciendo preguntas. Cuando se estrenó, en 1968, 2001 no fue recibida de manera unánime. Sí, hubo críticos que quedaron fascinados y otros que la consideraron pretenciosa, excesivamente lenta o incomprensible. Incluso hoy encontramos esa división reflejada en Metacritic, donde conviven reseñas absolutamente entusiastas con otras bastante negativas, aunque claro, el tiempo terminó haciendo algo extraordinario, convirtió aquello que algunos consideraban defectos en parte esencial de su identidad. Así que podemos decir que la película no solo sobrevivió, terminó convirtiéndose en una de las obras más influyentes de la historia del cine. Su precisión visual, su representación del espacio, su relación entre música e imagen y su manera de tratar la inteligencia artificial anticiparon buena parte de la ciencia ficción que vendría después. Directores como George Lucas, Ridley Scott, James Cameron y Christopher Nolan han trabajado en un género cuya gramática audiovisual es prácticamente imposible de imaginar sin la existencia de 2001. No significa que todas esas películas sean copias de Kubrick, o todas esas películas que han dirigido todos estos directores, ¿no? Significa que después de 1968 era imposible hacer ciencia ficción exactamente como antes. Kubrick y también Clarke habían cambiado las reglas del juego. Y aquí llegamos a mi conclusión. 2001, una odisea del espacio, no es una película perfecta porque sea fácil de entender, ni porque todos sus minutos sean entretenidos, ni porque tenga personajes con los que podamos identificarnos inmediatamente. Es perfecta porque consiguió convertir el cine en una experiencia sensorial, intelectual y emocional al mismo tiempo. Kubrick entendió que una película podía contar una historia sin explicarlo todo, que una imagen podía sustituir una página completa de diálogo y que el silencio podía ser tan poderoso como cualquier discurso. Durante más de 2 horas la película nos habla de evolución, tecnología, inteligencia, violencia, soledad y trascendencia, sin convertir ninguna de esas ideas en una explicación didáctica. Y eso me parece extraordinario, porque pocas películas confían tanto en la inteligencia de quien está sentado frente a la pantalla. 2001 no te dice qué pensar, te invita a pensar. También creo que hay algo profundamente hermoso en la manera en que Kubrick observa al ser humano. La película comienza con nuestros antepasados descubriendo que un hueso puede convertirse en un arma y termina con un astronauta transformándose en algo que ya no podemos comprender completamente. Entre ambos extremos hemos construido naves espaciales, computadoras capaces de pensar y civilizaciones tecnológicas enteras, pero seguimos siendo la misma especie que golpeaba huesos contra otros huesos. Esa conexión es lo que hace que la película sea mucho más que una historia sobre extraterrestres o viajes espaciales. Es una reflexión sobre nuestra propia evolución y quizás también una advertencia, porque cada salto tecnológico nos hace más poderosos, pero no necesariamente más sabios. HAL es la prueba perfecta de ello. Creamos una inteligencia capaz de superar nuestras capacidades, pero seguimos sin saber exactamente qué hacer cuando esa inteligencia deja de comportarse como esperamos. Y hay algo que me sigue impresionando cada vez que vuelvo a verla. De hecho, quiero verla apenas termine de grabar este video, volverla a ver de nuevo. 2001 fue estrenada en 1968 y todavía consigue parecer futurista. Eso debería ser prácticamente imposible,
Muchas películas de ciencia ficción envejecen porque el futuro que imaginaron pertenece demasiado claramente a la época en la que fueron realizadas. 2001 hizo lo contrario. Su diseño minimalista, sus espacios blancos, sus pantallas, sus estaciones orbitales y sus naves tienen una elegancia que todavía resulta moderna. Y los efectos visuales, lejos de convertirse en una reliquia, continúan funcionando porque fueron creados desde una lógica física y fotográfica. La película fue seleccionada para el National Film Registry de Estados Unidos como otro reconocimiento a su importancia cultural histórica. Pero más allá de premios, rankings o instituciones, lo verdaderamente importante es que todavía podemos sentarnos frente a ella y sentir asombro. Y eso es un privilegio que muy pocas películas consiguen conservar. Por supuesto, entiendo perfectamente a quien no conecte con la película. No creo que sea una película, o esta en especial, no creo que una película tenga que gustarle a todo el mundo para ser una obra maestra, y mucho menos esta en especial. Si alguien me dice que le parece demasiado lenta, demasiado distante o demasiado abstracta, puedo entenderlo. Lo que sí creo es que hay que verla bajo sus propias reglas. No podemos entrar esperando una aventura espacial convencional porque Kubrick nunca quiso hacer eso. Aquí el viaje importa tanto como el destino. La contemplación importa tanto como la acción. El misterio importa tanto como la respuesta. Y justamente por eso me parece tan interesante que casi 60 años después todavía podamos discutirla. Una película verdaderamente importante no es necesariamente aquella sobre la que todos pensamos igual. Es aquella que nos obliga a tener una opinión. Y 2001, para bien o para mal, sigue provocando exactamente eso. Así que sí, después de todo este viaje, mi puntuación para 2001, Una Odisea del Espacio, es por supuesto de 5 estrellas sobre 5. Y no es una puntuación que esté dando simplemente por su importancia histórica, por sus efectos especiales o por la influencia que tuvo sobre otras películas. Se las doy porque cuando la experiencia cinematográfica funciona de esta manera, el paso del tiempo deja de importar. Kubrick consiguió hacer una película que todavía puede sorprendernos, incomodarnos, fascinarnos y hacernos preguntas que probablemente nunca podamos responder. Para mí, y aquí sí lo digo sin ningún tipo de dudas, 2001 es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. No necesariamente la más entretenida, ni la más accesible, ni siquiera la que recomendaría para cualquier espectador, pero sí la que llevó el género más lejos y demostró que la ciencia ficción podía ser cine de autor, filosofía, espectáculo y arte al mismo tiempo. Ya quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les parece 2001 una obra maestra o creen que su reputación está por encima de lo que realmente ofrece? ¿El ritmo contemplativo les parece hipnótico o simplemente demasiado lento? ¿Qué interpretación tienen del monolito y del final? ¿Y qué opinan de HAL 9000, una inteligencia artificial que se volvió consciente, una máquina siguiendo sus instrucciones o simplemente una víctima de los errores humanos que la crearon? Recuerden que los comentarios son una parte fundamental de este canal porque una crítica no termina cuando yo dejo de hablar. También continúa con las conversaciones que ustedes generan debajo del video. Así que quiero leer sus opiniones, incluso si no están de acuerdo conmigo. De hecho, especialmente si no están de acuerdo conmigo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.